Hemos llegado al final del año litúrgico de este ciclo A, la fiesta de Cristo Rey que marca este final. Esta fiesta nos quiere recordar que Jesucristo es quien da sentido al universo y quien da sentido a la historia. Y no podemos perder de vista esto que es muy importante. Pero la palabra de Dios de hoy nos sitúa en una perspectiva de esperanza, en una perspectiva en la cual se nos invita, desde la esperanza, insisto, a la autocrítica, a mirar dónde estamos a nivel de solidaridad humana, dónde estamos a nivel de caridad profunda, de amor profundo al prójimo, a aquellos que más nos necesitan y con los cuales se identifica Jesucristo. Domingo 34 del tiempo ordinario, fiesta de Cristo Rey. Ciclo A, 26 de noviembre de 2023. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Como cuida un pastor de su grey dispersa, así cuidaré yo de mi rebaño y lo libraré, sacándolo de los lugares por donde se había dispersado un día de oscuros nubarrones. Yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré reposar, oráculo del Señor Dios. Buscaré la oveja perdida, recogeré la descarriada, vendaré a las heridas, fortaleceré a la enferma, pero a la que está fuerte y robusta la guardaré, la apacentaré con justicia. En cuanto a vosotros, mi rebaño, esto dice el Señor Dios: yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección. Pues lo mismo que en Adán mueren todos, así en Cristo serán todos vivificados. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo como primicia, después todos los que son de Cristo en su venida, después el final, cuando Cristo entregue el reino a Dios Padre, cuando haya aniquilado todo principado, poder y fuerza. Pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Cuando la haya sometido todo, entonces también el mismo Hijo se someterá al que se lo había sometido todo. Así Dios será todo en todos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo
y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Él replicará: en verdad os lo digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El primer texto del profeta Ezequiel nos encontramos con una teología de la esperanza para un pueblo que había sufrido esa crisis tan profunda del exilio. Y a la vuelta del exilio nos presenta hoy este texto en el cual el Señor Dios se manifiesta de manera distinta a como leíamos los pastores del domingo pasado. Yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Lo buscaré y lo cuidaré, como cuida un pastor de su grey. Es decir, que el modelo del pastor que tantas veces aparece en la Sagrada Escritura, una vez más tiene sentido para decirnos cuál es la relación, en este caso de Dios, de Yahvé, con su pueblo Israel. Fortaleceré a la enferma, buscaré a la oveja perdida, nos suena, ¿verdad? Recogeré a la descarriada, vendaré a las heridas, pero la que está fuerte y robusta la guardaré, la apacentaré con justicia. Y al final se nos plantea la clave del texto. Yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Por eso es una llamada a la autocrítica, a que pensemos dónde estamos, hacia dónde vamos y qué queremos hacer con nuestra vida, y en concreto con nuestra vida cristiana, como nos recordará el Evangelio. En la segunda lectura, el amigo Pablo, en la carta a los Corintios, nos centra de nuevo en el objetivo fundamental de toda vida cristiana. No es la muerte, sino la resurrección. La obra de Jesús, como él mismo dice, Pablo, si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección. Pues lo mismo que en Adán mueren todos, a que así en Cristo todos serán vivificados. Apuntamos hacia la resurrección y la vida eterna. Por eso Cristo ha venido a aniquilar todo aquello que puede tener poder sobre nosotros, pero sobre todo el enemigo más grande que tiene el hombre, que es la muerte. De ahí que este se convierta en un texto de esperanza. El último enemigo en ser destruido será la muerte. A eso estamos llamados, a que nuestra muerte sea destruida por la resurrección de Jesucristo. Estamos en ese camino proactivo hacia la vida eterna que traducimos en gestos concretos en nuestra historia. ¿Y cuáles son esos gestos concretos? Nos lo va a recordar el Evangelio. El Evangelio de hoy nos habla que cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones, ese Hijo del Hombre, ese Jesús, que nos presenta un fresco maravilloso del juicio final. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha. Y aquí vemos, a partir de esta introducción, de este maravilloso fresco del juicio final, vemos dos partes.
una primera parte positiva y una segunda parte negativa. Pero de manera insistente nos va en 4 ocasiones a relatar qué es lo que teníamos que hacer y hemos hecho y qué es lo que teníamos que evitar, lo que hemos evitado. Habla clarísimamente: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Esto es en positivo, hasta 4 veces. Ahora en la segunda parte preguntarán ¿cuándo? En la parte negativa de nuevo aparecen todas estas acciones. Y también la pregunta será ¿cuándo te vimos? Unos serán: vosotros benditos de mi Padre, y otros: apartaos de mí, malditos, id al fuego. Por eso este relato, este texto, es el del juicio final. Pero la insistencia de estas acciones, el verbo que utiliza el griego es muy significativo. Perdonad la cuestión técnica, es el aoristo, que habla de una acción puntual, verificable, una acción que se ha realizado y se puede comprobar que se ha realizado. Tuve hambre y me disteis de comer. No tuvisteis la intención de darme, sino me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Me hospedasteis, me vestisteis, me visitasteis en la cárcel, me visitasteis estando enfermo y vinisteis a verme. Pues bien, la pregunta será ¿cuándo te vimos en esas situaciones? ¿Y qué es lo que en el fondo está reflejando el texto? La clave nos la da cuando dice: en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis, verificable, comprobable, puntual, con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Esa es la cuestión. Ver en esas situaciones, en esos hermanos pequeños que viven a los márgenes, que viven y se convierten muchas veces en invisibles para nosotros, ver a Jesucristo, descubrir en ellos a Jesucristo. No descubrir simplemente a un hombre que me necesita, sino que ese hombre que me necesita me está llamando en nombre de Jesucristo a darle de comer, a darle de beber, a visitarle en la cárcel, a visitarle cuando está enfermo o a hospedarle. Pues bien, esta es la gran llamada de este domingo, el gran test para nosotros, para nuestra vida cristiana. ¿Cómo vamos de todo esto? ¿Hasta qué punto nos lo tomamos en serio? Todas estas situaciones que antes o después, cerca o lejos, nos pueden llegar en nuestra vida y en nuestra historia. Es un texto decisivo, que no nos invita a vivir una religiosidad como tantas veces, insisto, una religiosidad del miedo, sino una religiosidad en la cual abrimos nuestro corazón, nuestra razón, nuestra mente, todo lo que somos, a esa influencia del Espíritu Santo, que es el que nos dará esos ojos de la fe para ver en todas estas situaciones a Cristo sufriente. Buen domingo. Las lecturas son muy ricas, las lecturas de este último domingo del tiempo ordinario, último domingo del ciclo A. La imagen del pastor es muy frecuente en la literatura de Oriente. Jeremías la aplica a los reyes de Israel para censurarles por cumplir mal sus funciones. Pero Ezequiel habla de una era mesiánica en la que reinará sobre su pueblo en justicia y paz. Nos adelanta la parábola de la oveja perdida. Buscaré la oveja perdida, haré volver a la descarriada, curaré a la herida. El buen pastor aparece como un anuncio de la venida de Jesús. El Salmo 23-22, llamado el buen pastor, es un salmo de confianza. Agradece el cuidado que recibe del Señor, las fuentes tranquilas, la mesa y la copa que rebosa, nos remite a los sacramentos de vida que nos conducen por el sendero justo.
En la epístola a los Corintios, Pablo nos habla de la resurrección. Cristo resucitó en primicia de los que murieron. Si Adán nos llevó a la muerte, por Cristo revivirán todos, cuando llegue el fin. El Evangelio de Mateo nos habla del juicio final. La base del juicio está en el amor al prójimo. Así, separa como benditos a los que han practicado la misericordia. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Era forastero, me acogisteis, estuve enfermo y en la cárcel y no me vinisteis a ver. Porque lo que hiciste a estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y apartará a los malditos, porque no practicaron la misericordia. Os aseguro que cuanto dejasteis de hacer con estos hermanos míos más pequeños, dejasteis de hacerlo conmigo. Jesús manifiesta claramente la relación que le une a toda persona necesitada.